Hola, bienvenidos a esta cápsula donde problematizaremos acerca de la intervención educacional y su relación con los contextos de crisis, como por ejemplo el que actualmente estamos viviendo y que nos interpela a desarrollar prácticas desde la misma intervención en contextos digitales. Mi nombre es Eduardo Guzmán, soy doctor en psicología, magíster en psicología educacional y actual vicepresidente de la AMSE. Como podemos apreciar en la lámina que se presenta a continuación, justamente el título nos lleva a, o nos invita a problematizar acerca del sentido de la intervención en contextos digitales. Y esta invitación, sin duda, nos pone en manifiesto lo que estamos viviendo hoy en día como psicólogas o psicólogos educacionales en términos de responder a las siguientes preguntas: ¿dónde intervenir? ¿Cómo intervenir? Y en ocasiones, ¿por qué no decirlo? ¿Qué podemos hacer para apoyar o aportar a la contingencia educativa que se nos está presentando? Estamos acostumbrados a desempeñarnos en contextos relativamente estables, donde la escuela o las instituciones educativas en particular funcionan a partir de determinadas lógicas o significados que son compartidos y que son relativamente estables. Ese entramado educativo está constituido por niñas, niños, adolescentes, pero también otros actores de la institución educativa, como por ejemplo docentes o monitores encargados de convivencia, asistentes a la educación o todos aquellos actores involucrados en este proceso educativo, hoy en día se ha visto trasladado a distintas lógicas que no parecen ser parte de lo que nosotros hemos esperado o a lo que estamos acostumbrados a vivir en el día a día. Ese entramado educativo no tan solo ha cambiado en términos de sus actores, sino que también se ha trasladado del lugar, entendiendo que hoy en día tenemos una educación que a través de la tecnología se está desarrollando principalmente en los hogares de todas y todos los niños, de todas y todos los chilenos, y por tanto esto nos presenta a nosotros una serie de barreras complejas que no siempre sabemos solucionar debido justamente a la aculturación en la cual nos encontramos en términos educativos. Estos significados a los cuales me refiero se validan a partir de las siguientes preguntas. ¿Cuáles ideas son precisamente validadas? ¿A quiénes les enseñamos? ¿Cómo lo hacemos? ¿De qué manera lo que estamos haciendo en el día a día se involucra o no se involucra en términos valóricos? ¿Y es bueno o es malo acerca de la educación para todas las personas que están involucradas? ¿De interfieren algunos recursos? ¿Dónde se centran los esfuerzos? Y las preguntas claves que deberíamos hacernos nosotros: ¿de qué manera lo estamos haciendo y por qué hoy en día se nos presenta un problema grave? En términos de los niveles de la cultura escolar, podríamos decir que existen tres. El primero, que es el nivel macro, donde se involucra la política pública con las distintas instituciones educativas. El nivel intermedio o el nivel genérico, donde precisamente se desarrollan y se comparten aquellos significados importantes y que son validados por las instituciones o comunidades educativas. Y finalmente el nivel único, donde esos significados se hacen propios, se hacen parte de y por tanto se interpretan de una manera individual. Nosotros, como psicólogas o psicólogos educacionales, no tenemos mucha injerencia en lo que es el trabajo en política pública. No obstante, el nivel genérico y único de dicha cultura escolar, sí podemos realizar muchas actividades, que es precisamente donde nosotros nos situamos en el día a día y donde estamos acostumbrados a intervenir de acuerdo al cómo nos han enseñado y el cómo se hemos aprendido. Partiendo de esta lógica, ¿dónde debemos intervenir entonces si tenemos un contexto distinto donde se nos está poniendo en contrapunto ya a la familia y a la escuela a través de elementos o herramientas conocidas como tecnopedagogía? El contexto COVID-19 nos ha obligado a emigrar desde la escuela hacia las casas. De eso no hay ninguna duda. Nosotros hemos tenido, en ese sentido, ciertas dificultades, pero al mismo tiempo se nos han planteado muchos desafíos respecto de qué hacer y cómo hacer, como lo mencioné hace unos momentos. La educación formal se ha puesto en contrapunto y necesita cobrar nuevos sentidos que nos permitan, por una parte, comprender que la relación entre escuela y familia, partiendo desde la lógica de esta tecnopedagogía, no volverá a ser la misma. En muchas ocasiones, las culturas escolares han, de otra manera, han construido, han estructurado lógicas de relación
de las redes cercanas, en este caso la familia, eh, mediante el asistencialismo, mediante la instrumentalización de dicha familia, entendiéndola como una extensión de la educación formal, donde los sujetos deben cumplir con todas aquellas tareas que se les indica en la escuela. No obstante, hoy en día parece ser que esta relación ha dado vuelta, y deja de ser una relación donde los padres van a pedir explicaciones a la escuela y donde la escuela le indica a los padres lo que tienen que hacer, sino que por el contrario, ahora parece ser que es la escuela la que solicita las explicaciones y justamente es en la familia donde se está desarrollando la práctica pedagógica propiamente tal de la educación entendida desde el punto de vista formal. Esto no es exclusivo de las escuelas. En todas las instituciones territoriales que tengan una connotación educativa, deberían suceder cosas relativamente similares, puesto que a partir del confinamiento con el cual nos encontramos hoy en día desde el punto de vista sanitario, todas y todos debemos desarrollar nuestras actividades educativas, sea esta cual sea, en las casas principalmente. ¿Qué pasa con la intervención? Problematizando el sentido de la intervención, y como lo dije hace un rato, si bien es cierto, es una acción intencional que lo que busca es realizar acciones que conducen al desarrollo integral, todas estas acciones que hemos planificado o como solíamos planificarlas, parece ser, aparentemente, que necesitan una relectura o un resignificado asociado a el qué vamos a hacer y cómo vamos a lograr los objetivos que nos hemos propuesto. Tenemos dos formas de entenderlo. Una, desde el asistencialismo, donde buscamos mantener todo aquello que culturalmente es aceptado y valorado, por tanto se torna a través de prácticas de rigidez y principalmente a partir de lógicas de corrección. Pero por otro lado tenemos el punto de vista más actual y educativo, que lo que busca es la transformación, entendiendo mejora y cambio como el desarrollo de los potenciales de los sujetos y el desarrollo de esos potenciales que inviten a desarrollar una conducta que sea plenamente consciente y que esa conciencia permita no tan solo actuar en el aquí y ahora, sino que también colocarse en escenarios y en lugares que aún no han ocurrido. Esto cobra vital importancia si lo circunscribimos, por ejemplo, a la actual crisis sanitaria, porque dicha crisis sanitaria en este momento es el foco de atención. Pero en Chile, a lo largo de nuestra historia, hemos tenido distintos focos de atención, como por ejemplo los terremotos o los maremotos, cambios climáticos, etcétera, que nos van situando en distintos problemas que tenemos que aprender a resolver y que no necesariamente dichos problemas se han presentado o se presentan de una manera fácilmente legible. En ese sentido, una de las principales invitaciones que este contexto hoy en día nos señala es a identificar el foco de la intervención, y esa identificación del foco de intervención debe tener una estrecha relación con la lectura del contexto, entendiendo que una buena comprensión lectora del contexto nos permite hacer una buena lectura de lo que está sucediendo hoy en día, sin perder de lado lo que a nosotros nos convoca en este contexto, que es la palabra educación. Y la educación es transformación, es mejora, es cambio y es desarrollo de potenciales, evitando la corrección y evitando la intervención que busque mantener en un lugar estandarizado a niñas, niños, adolescentes y otros sujetos de los contextos educativos no formales. ¿Qué necesidades nos demanda entonces la contingencia actual como educadores? Algunas preguntas que son interesantes para solamente problematizar y que van a ir desarrollando en la medida que el curso vaya avanzando. ¿Cuáles son los desafíos de este contexto digital? Desde el punto de vista del diagnóstico educacional, entendiendo el diagnóstico educacional como un contexto, entendiéndolo como un proceso que lo que busca es no tan solo corregir, sino que prevenir y desarrollar, entendiendo el diagnóstico educacional como inspirado en aquellos factores, elementos o variables que nos permiten educar y no corregir problemas desde la psicología tradicional en la educación, aparecen algunas preguntas que son interesantes, como por ejemplo, ¿cuáles son las necesidades contingentes? ¿Son realmente importantes en el terreno educativo la necesidad, por ejemplo, de contener emocionalmente? ¿O más bien deberíamos entender esa contención como un espacio educativo que permita desarrollar la educación emocional en los sujetos frente a estos contextos? ¿Es posible mantener las lógicas presenciales? ¿Es posible, de otra manera,
complicar, digamos, el análisis que realizamos partiendo de la lógica que no podemos atender niños en la escuela o en los contextos no formales? Tal vez es más importante replantearse esas preguntas y decir de qué manera podemos acceder a todos y todas los sujetos que están en el contexto educativo, pero pensando en que requieren continuar con estos procesos que no acaban por la no asistencia a la escuela o a los distintos contextos. ¿Cómo debemos pensar el diagnóstico educativo digital si, dentro de las prácticas tradicionalistas, no podemos pasar test de tipo clínicos, pero que se aplican en educación? ¿Cómo podemos pensar entonces el diagnóstico? ¿Se acaba realmente el diagnóstico o debemos pensar, digamos, o repensar estas lógicas de manera de la cultura educacional a partir de todas y todos los sujetos que están involucrados? Es necesario, tal vez, pensar en que debemos asistir a los profesores en términos socioemocionales, cuando en realidad debemos colaborar con ellos y con ellas y desde ahí hacer un trabajo de manera transversal desde el punto de vista emocional. ¿Qué rol nos interpela a nosotros en la adaptación del currículum frente a estos contextos, entendiendo que el currículum es parte de todas y todos los actores que se involucran en los procesos educativos? Desde el punto de vista de la intervención educacional, entendiendo que esto es una relación completamente dialéctica, donde no se puede separar diagnóstico e intervención. Diagnóstico no tiene sentido sin una intervención y una intervención no se puede hacer sin un diagnóstico. Por tanto, ¿qué desafío nos plantean los planes de trabajo a partir de las preguntas anteriores que nos hacemos respecto del diagnóstico educacional? ¿Qué y cómo hacer las distintas actividades por medio de estos contextos tecnológicos? ¿Cómo evaluar? Son preguntas que no debemos perder de vista, entendiendo que nuestro fin último es la educación. Y por tanto, ¿para qué vamos a intervenir? ¿Para qué vamos a diagnosticar? ¿Y con quiénes lo vamos a hacer? Es fundamental resolverlo, de manera de que podamos decir, a ciencia cierta, somos capaces de continuar con nuestra labor de psicólogas y psicólogos educacionales. Por tanto, desde esta problematización, los contextos digitales nos invitan a repensar lo que está sucediendo desde el contexto y desde dicha lectura del contexto. Y ese contexto es justamente la interrelación entre sujetos que están hoy en día en las casas, profesores y profesoras o monitoras que están también en sus casas, y nosotros que estamos en nuestras casas, y que hoy en día se suma a la persona, a nosotros, nosotras, como psicólogos educacionales, como herramienta de trabajo, una, una herramienta, un recurso que está mediando dichos procesos. ¿Y cuál es? En este caso, la tecnopedagogía. Por tanto, es importante y quisiera dejar los invitados a que a lo largo de este curso se apropien de aquellas herramientas de la tecnopedagogía que nos permiten realizar análisis de demandas, detección de necesidades, diagnósticos objetivos, etcétera, como nosotros lo hemos hecho por naturaleza, pero también a repensar cuál es nuestro rol como psicólogas y psicólogos educacionales cuando tenemos al frente una pantalla y cuando necesitamos de una otra manera continuar educando, porque los procesos de aprendizaje y desarrollo no acaban, insisto, cuando no se está en la escuela. Desde este punto de vista, la pregunta clave es cuál es nuestro rol como psicólogas y psicólogos educacionales y cómo podemos desarrollar esta intervención. Y eso es a lo que apunta justamente los próximos módulos de este curso y los dejo cordialmente invitado a aquellos. Muchas gracias y bueno, que tengan un satisfactorio desarrollo de esta nueva actividad que también constituye una lectura particular de un problema que nos aqueja como psicólogas y psicólogos educacionales y también nos invita a, como desafío, plantearnos justamente métodos de intervención como estos. Muchas gracias.